Shalom Israel, con el gusto y con el mérito que nos otorga nuestro Elohim de poder compartir con ustedes Perashá Noah, aquella la cual se encuentra en Sefer Bereshit capítulo 6 versículo 9 al capítulo 11 versículo 32. Perashá Noah es una de las porciones de las narrativas que encontramos en la Torá y también entre todo el Tanakh, una de las porciones y narrativas más conocidas, incluso fuera del ámbito de Israel, incluso entre las naciones es comentada, es conocida. Algo también lo cual, como la narrativa acerca de Adán, Java, entre otros casos, como el caso de Shinshón o Sansón, como han traducido, y son casos los cuales son conocidos, pero uno de los más nombrados, de los que más puede uno preguntarle incluso a personas las cuales no tienen conocimiento del Tanakh, es esta porción. Una porción la cual dejó un impacto sobre toda la creación. Dado que 1656 años después de la creación, es que el Eterno hace una reconvención en el haber creado al hombre. Nuestro Elohim, bendito su nombre, da un nuevo comienzo. Trae un limpiar, un purificar a la tierra. Recordemos que el fuego, el agua, son símbolos para purificación. Dado que Noah entonces nace en el 1056, después del inicio de la creación, es decir, que ya no conoció a Adán Arishon. Adán Arishon muere en el 930, ya no conoció a su 10ª generación. Noah es el 10º desde Adán. Y de Noah, Abraham Avinu, también es el 10º. Y bien, son temas, son detalles, son puntos los cuales es bueno conocer. Pero lo que más es conocer a fondo es lo que ocurrió. ¿Por qué fue que ocurrió esto? La tierra se había llenado de pillaje, de robo. Si bien comentaristas acerca de esto expresan que ya la maldad estaba muy grande, de idolatría, entre otras cosas que ofendían a nuestro Elohim. Pero cuando empezaron a lastimarse entre los hombres, cuando los hombres abusaban de los más pequeños, de los más débiles, de los que no tenían poder sobre la tierra, cuando el pie del hombre estaba sobre el más débil, cuando empezaron a lastimarse, fue que el Eterno ya no pudo soportar eso. Es decir, permitía que le ofendieran a él. Soportaba, por decir así. Pero ¿qué ocurrió? Que cuando empezaron a destruirse en sí mismo, cuando la tierra se empezó a llenar de pillaje, y esto es preocupante, porque alrededor de todo el mundo se están escuchando cosas semejantes. Ha aumentado los robos, han aumentado los secuestros, ha aumentado sobre la tierra la extorsión, el robo, cada vez es más violento, al menos en el país en el que estoy. La delincuencia, la maldad, el robo, el secuestro ha aumentado tremendamente de unos años para acá. Esto no nos habla más, sino que se aproximan los tiempos. Esto no nos habla más que esta situación está haciendo que, así como en el 1656, a los 600 años de la vida de Noah, vino una purificación. Recordemos que en esta porción hay un pacto del Eterno con el hombre el cual halló gracia delante del Eterno. Cuando Noah baja del arca,
hace un sacrificio y percibió olor grato el Eterno e hizo un pacto. Puso una señal, diseñó el arco iris que se observaría cada vez que hubiese lluvia para que la lluvia se detuviera y no destruiría a la tierra con aguas como lo hizo en aquel tiempo. Pero esto no implica que no existan lluvias torrenciales y diluvios en solo una parte de la tierra. Es decir, no destruir toda la tierra, solamente alguna parte de la tierra. Eso no estaba en el convenio. Eso sí se puede llegar a culminar. Y lo vemos como hay avisos del Creador que llaman al hombre. Vemos cómo en cada de esos avisos, en cada de esos torrenciales, esas tormentas que han traído inundaciones en países, en ciudades, que ha devastado. Hoy en estos días, no muy lejos, estamos percibiendo todo ese tipo de correcciones para que el hombre se vuelva, para que el hombre pueda comprender, pero el hombre no entiende. En aquellos tiempos se dice que Noah halló gracia delante del Eterno. El arca, la tebá, es un refugio para todo aquel que haya gracia delante del Eterno, todo aquel que anda recto, que es justo en esta generación, todo aquel que anda en rectitud, en justicia delante del Eterno. El Eterno le está reservando una tebá, un arca, un refugio para estar ahí. Si bien la perashá anterior, perashá Bereshit, narra que el Eterno empezó a observar que el designio del hombre era constantemente pecar. Y no quiso seguir con esta cuestión. 120 años fijó, 120 años dio de término a los hombres. Es decir, del 1656, 120 años atrás. Si bien se piensa que estipuló que solamente vivirían los hombres 120 años nada más, dado que dentro de Israel existe esa costumbre que cada que cumple uno años nos expresamos y nos decimos hasta los 120. Pues bien, no se habla de 120 años, sino se dice hasta los 120 jubileos, hasta los 6000 años, cuando sea nuevamente una renovación, cuando sea nuevamente una purificación, un nuevo comienzo, un nuevo milenio, cosas nuevas. Y dado que ahí cuando expresó, no contenderá más mi alma con el hombre, sino que dejaré 120 años, expresa el libro de Yashar, que les dio 120 años para que se arrepintieran de su mal. Y todavía 7 días antes de entrar al arca Noah con los animales, son 7 días esenciales que les da a la humanidad para que al ver que están entrando en ese lapso de 7 días se vuelvan de su mal camino, pero no fue así, sino hasta que llegó el diluvio y dice que el Eterno le cerró la puerta. Noah no cerró la puerta, Noah no tuvo ese mérito o tal vez ese pesar de tener que cerrarle la puerta a la humanidad. Dice, y el Eterno le cerró la puerta. Debemos estar preparados. ¿Cuánto tiempo nos están citando? ¿Cuánto tiempo nos está dejando el Eterno para que nos volvamos, para que vengamos a Él? Ahora si bien hemos venido al camino de la Torá, de su bendita Torá, la que es vida para aquel que en ella ande, como está escrito, bendito todo aquel que permaneciera en los dichos de la Torá. Hemos venido y nos hemos elevado y hemos hallado gracia y hemos tenido un refugio en la Torá. Es una tebá, es una protección que nos tiene. Y en esa tebá le dijo a Noah, hazle un zoar, hazle una ventana, pero también un zoar es una luz, que luz entre. Es decir, que no tenemos que estar solamente aislados, porque la persona que se aísla, la persona que solamente se enfrasca de una manera religiosa, la luz no puede fluir ahí. La persona tiene que interactuar, pero tiene que estar apartado, tiene que estar refugiado en la Torah, pero tiene que haber una luz.
tiene que estar guiado el hombre. ¿Por qué razón? Vamos a poner atención. Noah baja del arca. Y bien, sí, preparó un sacrificio como lo mencioné hace un momento. Y halló gracia delante del Eterno nuevamente porque el Eterno se agradó, percibió olor grato. Y fue que hace ese pacto, ese compromiso con la tierra, con la humanidad, de no destruirla. Pero no pasados muchos días, dice, vaya, Noah. Y Noah empezó a profanarse, a disolverse, a perforarse. Y empezó a plantar una viña y se embriagó. No atrajo. A un declive su estatura. Empieza la escritura, empieza Perashat Noah trayéndonos un mensaje completamente diferente al que estamos obteniendo así. El capítulo 6, versículo 9 expresa así el letoldo Noah, Ish Sadid Tamin Aea Bedorotá et a Elohim Itael let Noah. Esta es la historia de Noah. Noah era un hombre justo, íntegro. Fue en sus generaciones hacia Elohim. Se encaminó siempre Noah. Ese es el currículo de Noah, por decir de esta manera. Es su presentación, su carta de presentación de Noah. Pero ya se llevó a su propósito Noah. Una vez que cumplió su propósito, su objetivo, baja de la teba. Todavía trae esa luz. Todavía la luz, el zoar que tuvo en el arca, todavía está teniendo destellos. Pero una vez alejándose de esa protección, de esa teba, de ese refugio, no hace profana. Su objetivo clasifica su acción. Es decir, una vez que ya tienes el conocimiento de la Torah, que tienes ese refugio, que tienes esa preparación, que tienes ese avance, ¿cuál es tu objetivo? Noah dijo, voy a sembrar una viña para que tenga vino para los tiempos de santificación, para la alegría, para el regocijo, para las festividades, para las citas, para las muadín que el Eterno nos ha otorgado. Para eso voy a tener el vino, o voy a tener el vino, como en este caso, para embriagarte. El objetivo clasifica tu acción. ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué propósito es el que tienes? Esto lo estamos viendo en una manera simple, en una manera que nos está reflejando la Torah, pero en nuestra vida, en nuestro diario vivir, tenemos bastantes circunstancias. ¿Cuál es tu propósito? ¿Para qué estás haciendo esto? ¿Para qué estás haciendo el otro? ¿Para santificación? ¿Todo es kadosh, kadosh, kadosh? ¿O lo estás haciendo de una manera terrenal? ¿Lo estás haciendo de una manera carnal? De una manera no espiritual, sino de una manera terrenal, carnal. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo va a clasificar tu acción. ¿Para qué lo estás haciendo? Noah era sadik, era tamín, era justo en sus generaciones. Se encaminó en los senderos del Eterno. Pero aquí vino un declive. Ya veniste al conocimiento, ya entraste a la Teba, ya tuviste un Zohar, ya tuviste una luz que te ilumina. Pero ahora bajas de momento. De momento tienes que bajarte. Entras a Shabbat, Shabbat te guarda, percibes esa luz de Shabbat, percibes aquella gloria de Shabbat y estás guardado, estás preparado. De repente sales de Shabbat y plantas una viña y te embriagas, ¿o qué haces? Por una manera figurativa, como el ejemplo que nos trae aquí. Pero ¿qué haces saliendo de Shabbat? Cuando vas a llegar, como ahorita que ya estamos próximos, estamos Erev Shabbat, a las puertas, casi cerca de Shabbat. ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué has preparado para esto? ¿Qué hiciste esta semana? ¿Sigues en el lugar? ¿Tu carta de representación sigue en la misma forma o ya se habla que te has profanado, que te has disuelto, que te has perforado, que has cambiado, que no tuviste verdaderamente una santificación, que no te sirvió de nada ese Zohar, esa luz, la cual el Eterno te pidió que tuvieses para que te alumbrara?
Aún en ese refugio necesitas una luz, necesitas dirección del Eterno. No es solamente abrir el Tanaj y ponerse a leerlo y decir, tengo el conocimiento, sino necesitas la dirección del Eterno. No es solamente tener conocimiento y decir, ya conozco esto y lo voy a enseñar a otros, lo voy a expresar. No, si no tienes la dirección del Eterno, te perforas, te profanas, te disuelves. No estás caminando conforme al Eterno. Al principio sí caminabas con el Eterno, pero cuando te profanaste, cuando decidiste hacer lo que tú quisiste, cuando no cumpliste el objetivo, cuando tu objetivo es diferente y se clasifica tu acción completamente diferente al propósito del Eterno para contigo, completamente entonces te has profanado, te has perforado, has disuelto todo tu propósito. Permanece en la teba. Y cuando tú salgas de la teba, te hayas llenado de luz, entonces puedas salir y entonces te puedas ser fructífero. Entonces puedas andar sobre la tierra y enseñorearte en la tierra y ser fructífero y multiplicarte y hacer cosas grandes cuando hayas adquirido la luz en la teba, en la protección, en el refugio que el Eterno pone para aquellos los cuales han hallado gracia delante de Él. Y así nos perfeccionemos, porque vienen tiempos, como dice en la Jactará de esta semana, Yeshayahu capítulo 54, versículo 1, Yeshayahu Anabí expresa todo aquello de lo cual ha hecho Israel, cómo se ha denigrado, pero el Eterno dice, por un momento me he ocultado. Esto será como las aguas de Noa. Las aguas de Noa fue un momento. Yo hice un pacto, voy a recordar que no voy a destruir más, que allá donde los esparcí los voy a traer, pero necesito que se llenen de luz. Necesito que se pongan verdaderamente en ese refugio y se llenen de luz, porque los voy a traer a su tierra. Y cuando yo los traiga a su tierra, no quiero que se profanen, no quiero que se disuelvan, no quiero que se perforen, no quiero que pierdan su esencia, quiero que siempre sean Sadik Tamim y se perfeccionen, al igual que Noa, pero no tomamos el postrer estrado de Noa, sino que siempre se diga así de Israel, siempre se diga así de ti, Sadik Tamim. Que el Eterno haga prosperar estas palabras en nuestros corazones y lleve fruto para vida. Beshen Yahshua Hamashiach. Amén.